No funciona. Tú hablas, no funciona el video. Tú hablas. ¿Soy ya visible o no? No funciona el video y el host no me deja entrar. Hay que intentar. ¿Puedo empezar a hablar? ¿Me oyen? Sí, la escuchamos perfectamente, doctor. Podemos comenzar de momento con la intervención y luego en el Sin duda. transcurso podemos solucionar el tema técnico. Muchas gracias. Okay. Bueno, estimadas autoridades de la Universidad Politécnica Estatal de Archi, muy apreciados colegas académicos, estudiantes del doctorado, maestrías y licenciaturas en temas públicos, agradezco muy sentidamente, muy profundamente, el que hayan ustedes creado la Cátedra de Gobierno y Administración Pública con mi nombre, y a la que deseo sea un espacio productivo de investigación, difusión, sensibilización de gobiernos y ciudadanos en torno a los temas públicos. Ustedes pueden imaginar que a esta altura de mi vida, tal reconocimiento es alentador, es motivador y es una distinción que valoro y que agradeceré siempre y estará presente en mi recuerdo y en mi corazón. Voy a tocar el tema de política y políticas, encuentros y desencuentros. Olvidé nombrar a Carles Ramió, un colega muy apreciado al que leo, del que aprendo y al que aprecio sus buenas palabras. Entro al tema. No es fácil hablar de política pública en estos tiempos en los que la política democrática y el valor público, el interés público se han desfigurado y hasta depreciado nacional, regional e internacionalmente. Tiempos en los que el preocupante decaimiento de los gobiernos democráticos por sus fallas institucionales y ejecutivas ha motivado a numerosos ciudadanos a preferir gobiernos autoritarios con tal de que les resuelvan problemas sociales crónicos y restablezcan el orden social perdido. En muchos países circula la pregunta: ¿es el gobierno democrático solución de problemas o es parte? Nos encontramos en un tiempo muy distinto al nacimiento de las ciencias de políticas de la democracia a mitad de los años 50 del siglo pasado, hace 70 años. En esos años, el Estado de Derecho y el gobierno democrático resplandecían, eran modelos indiscutibles de orden social y de gobierno de la sociedad. Su esplendor se debía al hecho histórico de la derrota de la dictadura nazista y fascista y a la convicción de que la dictadura del comunismo soviético, amenazadora, debía y podía ser derrotada porque el orden social de libertades y derechos humanos y el gobierno democrático son racionalmente más fundados y más eficaces que el orden totalitario comunista en crear sociedades libres, seguras, con mayores oportunidades de bienestar y desarrollo personal y social. Doctor Luis. En esos tiempos, que fueron llamados los 30 años gloriosos de la posguerra,
el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la división de poderes, la opinión pública independiente y la participación ciudadana funcionaban razonablemente y neutralizaban tanto las acciones ilegales del dirigente gubernamental como las acciones ilegales y abusos de los ciudadanos. Doctor En Luis, ese tiempo la cuestión política... disculpando la interrupción, doctor Luis, en este momento con el equipo técnico solicitamos por favor que en este instante puede ya activar su cámara para poder también nosotros observarle. Muy amable y disculpe la interrupción. A ver, Perfecto, ahí lo tenemos ya en pantalla. el texto está disponible en términos de borrador, porque espero las críticas de los colegas para precisarlo y mejorarlo. Bueno, en ese tiempo de posguerra llamado los 30 años gloriosos en Europa, decía que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la división de poderes, la opinión pública independiente, la participación ciudadana funcionaban razonablemente bien y neutralizaban las ilegalidades tanto de los gobiernos como de los ciudadanos. La cuestión política entonces no era la legitimidad, no era la legitimidad de la autoridad del gobernante democrático y de su actuación. El problema era la efectividad directiva del gobierno democrático legítimo. En ese tiempo no era la legitimidad, sino la efectividad de los gobiernos legítimos. Importaba entonces, como ahora, que las decisiones del gobierno fueran decisiones de gobierno, que sus políticas tuvieran la capacidad de bloquear y sancionar delitos, resolver problemas, producir bienes y servicios de beneficio común, abrir oportunidades y conducir la sociedad hacia una situación de estabilidad, justicia, bienestar. Importaba asimismo en el contexto internacional que el gobierno democrático acreditara con hechos su superioridad directiva frente a la alternativa soviética comunista que entonces despertaba el interés en muchos sectores y en muchos países de nuestra región y del mundo entero. Fue un tiempo de encuentro entre la política y las políticas. El encuentro fue posible por la legitimidad y la efectividad de las políticas decididas por los agentes gubernamentales. La política producía políticas públicas en sentido propio. Obviamente ninguna sociedad ha sido ni será perfecta. Y tampoco ningún gobierno es y será perfecto. Pero los gobiernos y los políticos de entonces estaban convencidos que sus decisiones debían ser acordes con la ley pública, debían ser una respuesta aceptable del público ciudadano y debían cuidar los recursos públicos. Los años de la reconstrucción económica y social de la posguerra europea fueron en nuestra región los años del desarrollo. Modernización, reindustrialización, la generación de infraestructura, la formación de capital humano a través de la educación y la salud pública, la integración territorial, que los gobiernos entonces protagonizaron con amplia autonomía, entre muchas razones, por la debilidad y rezago de la sociedad. Pero quiero recalcar que, sobre todo, que nuestra recepción de la disciplina de política pública a finales del siglo pasado, en los años 90, ocurrió justamente en un tiempo formidable de cambio y transformación social en la región. Los gobiernos autoritarios, sean civiles o militares, fueron derribados por el cuestionamiento y la movilización de los ciudadanos inconformes, hartos y exasperados por sus arbitrariedades, delitos, intervencionismo económico defectuoso y desincentivador, sus errores de gestión financiera, de gestión administrativa y su incapacidad de cerrar la brecha histórica de la desigualdad
entre sectores, personas y localidades. La recepción ocurrió también en los años del colapso del sistema soviético, 1991, que puso fin a la Guerra Fría en la región. Puso fin a los movimientos armados, a los gobiernos dictatoriales, civiles o militares en respuesta. La recepción de la disciplina de política pública ocurrió en los años de esperanza y de entusiasmo de la transición democrática. Convencidos de que el gobierno democrático, respetuoso de la ley, sujeto a controles y contrapesos, abierto a la opinión pública y a la participación ciudadana, instauraría o restauraría el Estado de Derecho, el imperio de la ley, se ocuparía realmente del interés y del beneficio público y contribuía a superar los destinos sociales de pobreza y desigualdad, familias, sectores, localidades. En esos años inolvidables de la transición y la consolidación democrática, vivimos también nosotros el encuentro entre la política y las políticas. Los gobernantes, los partidos, los intelectuales, los opinadores, los movimientos sociales, a pesar de sus divergencias y competición, compartían la exigencia de que las decisiones del gobierno fueran legítimas, respetaran las prescripciones de la legislación, tuvieran como finalidad realizar el interés público, el bien común de la sociedad, reconocieran los problemas endémicos de la región, fueran asimismo decisiones ejecutivas, decisiones efectivas, performativas, productoras de resultados de beneficio generalizado. Fueron décadas de reformas institucionales y décadas de reactivación de las libertades económicas, políticas e intelectuales. Y también hay que decirlo, de reducción relativa de la pobreza y de las desigualdades. Sin embargo, en contraste, en los últimos años hemos observado y vivido en varios países el desencuentro entre la política y las políticas. Desilusionados, inconformes, tal vez hasta fastidiados, hemos asistido a la desfiguración de las democracias. Al observar los comportamientos y las decisiones de algunos gobernantes, de algunos funcionarios, de algunos partidos políticos, de la clase política, de sectores ciudadanos, que lamentablemente en las condiciones institucionales y políticas de la democracia reproducían y siguen reproduciendo las condiciones vituperables de los sistemas autónomos. Con las excepciones ejemplares de muchos países de la región o de algunos países de la región, los nuevos demócratas no han sido todos diferentes en ideas, actitudes, discurso y prácticas de los viejos autoritarios. Nuestros males sociales siguen estropeando nuestra vida en común, nacional y regional. Son conocidas sus infracciones legales, sus hechos de corrupción, su propensión a subordinar los poderes públicos, su afán de gobernar con decretos ejecutivos por fuera de las normas legales, militarizar las funciones públicas, restringir las opiniones públicas independientes, ser cómplice de los poderes fácticos y en muchos países cómplices también de las organizaciones criminales. A esas deficiencias funestas se han sumado los cambios cognitivos, tecnológicos, económicos, sociodemográficos, ambientales, geopolíticos, que sacuden a la sociedad contemporánea, inquietan a los ciudadanos, tanto mayores como jóvenes, y exhiben el desconcierto
de los políticos y los gobernantes que no aciertan a entenderlos, encauzarlos, ordenarlos y mitigar los males que causan. Nos inquieta la transformación de la economía, nos inquieta la transformación de la comunicación social por la digitalización, la automatización, la robotización, los avances de la inteligencia artificial. Y nos inquieta el desmoronamiento del orden internacional de los últimos 80 años, así como la conflictiva construcción de un orden político multilateral que opera al parecer por la fuerza y la dominación de los poderes de los poderosos, más que por el acuerdo de los valores y los principios de derechos humanos que deben enmarcar el futuro orden internacional. Se perfila una nueva época social humana, de la que ignoramos en este momento su desenlace. Desconocemos si será progresiva o regresiva, si reactivará el imperio de la ley, las libertades ciudadanas y la representación democrática que se requiere para actuar y progresar, o si se reactivará el imperialismo del poder militar y el poder económico de las oligarquías plutocráticas, de las autocracias y también de los varios gobiernos teocráticos. Ante los gobiernos débiles democráticos, rebasados por la complejidad multidimensional y multicausal de los problemas y los cambios sociales, son numerosos los ciudadanos de las democracias establecidas y de las democracias recientes que se preguntan si la sociedad posmoderna actual sea gobernable por la democracia moderna liberal en la que hemos sido socializados y por cuya instauración hemos luchado, o si en cambio se requiere avanzar hacia gobiernos más resueltos, severos, imperativos en la conducción social con un nuevo patrón de gobernanza. Resucita la creencia candorosa o razonada de que se requieren urgentemente dirigentes personales todopoderosos, contrapesos y sin frenos, que mediante su mando, su disuasión y su coacción pongan orden en una sociedad insegura, dividida y alarmada por los cambios. Se piden gobiernos de excepción para estados sociales de excepción. Nos encontramos entonces en un desencuentro entre la política y las políticas. Entre la política así como se ejerce de hecho y las políticas que los gobiernos y los políticos deciden y que en muchos asuntos han dejado de ser públicas o que son solo discursivamente públicas. La responsabilidad académica y cívica de la generación actual, de ustedes, más que la de mi generación envejecida, es investigar las causas, las dimensiones y los efectos del desencuentro entre la política y las políticas y contribuir a recrear las condiciones que permitan su reencuentro. Reconstruir la naturaleza pública de la actividad política de las democracias y reconstruir la naturaleza pública de las políticas, que son las acciones mediante las cuales el gobierno democrático cumple su función de ordenar, estabilizar, generar bienestar y hacer progresar. Esta introducción, sin duda dramática, era para plantear el problema. En mi exposición, que tendrá dos momentos, de inicio voy a hacer un memorándum muy somero, que a lo mejor hasta lo reporto, sobre el concepto de la política y las políticas. En cambio, en un segundo momento, me dedicaré a presentar unas ideas
sobre lo que entiendo como el encuentro y el desencuentro de la política con las. Hagamos este breve memorándum, ¿eh? Sin ninguna pretensión de resumir la extraordinaria conceptualización filosófica, ética, jurídica, de la política y de la democracia elaborada por extraordinarios e inmortales talentos. Entendemos por política la actividad que realizan los individuos asociados y que la realizan con el fin de ordenar y regular la variedad, la multiplicidad y hasta divergencia de sus valoraciones, preferencias, ideas, decisiones y actividades, que en tanto autorreferidas suelen provocar intencional o involuntariamente malos entendidos, engaños, abusos, daños, delitos, desestabilizar la vida común o hacerla realmente. La necesidad e importancia del orden social normativo y la necesidad e importancia de un poder público con los dispositivos disuasivos y coactivos, además de socialización, para asegurar que el orden sea vigente y respetado, ha sido la consideración que llevó a los sujetos asociados a entender que sus intereses y proyectos individuales autorreferidos de vida son irrealizables y además desestabilizadores, a menos que reconozcan y acepten la necesidad y validez de una regulación general y de un interés general común público. La importancia de que existan situaciones y normas de vida iguales para todos, que son la condición para que pueda existir sociedad, para que la polis, para que la asociación sea segura, se vive en paz, sea justa y no adversa. La actividad política crea y salvaguarda el orden común, el orden público, mediante normas regulatorias y poderes disuasivos y coactivos. Y en nuestro campo, mediante decisiones y acciones que tienen como finalidad definir y realizar situaciones de interés y beneficio general en respuesta a las demandas ciudadanas. Ellos se llaman. Lo específico, distintivo y relevante de la política pública, según el proyecto original de la disciplina que a la fecha compartimos, fue el énfasis en la efectividad de las. La decisión de gobierno no es ni ha de ser solo un proyecto, un hermoso proyecto social. No solo una norma social, un deber ser, sino ha de ser realidad. Realidad social, hechos sociales concretos, comunes, generales, que benefician directa o indirectamente al conjunto de la sociedad y no favorecen solo. En las actuales condiciones de nuestro sistema social, más social complejo, por la independencia de diferenciación de los autores, por su interdependencia, etc. En estas actuales condiciones de un sistema político en el que las realidades sociales consideradas problema tienen un origen, una composición y un funcionamiento multicausal y multidimensional, las políticas públicas ya no son particulares, ya no son singulares, sino son interorganizacionales, intersectoriales, transversales. Pero el énfasis en la efectividad requiere una consideración. En el Estado de Derecho y de gobiernos democráticos, la efectividad requiere legitimidad del decisor y de sus políticas.
No puede haber efectividad sin legitimidad, pero puede haber legitimidad sin efectividad. Lo quiero repetir, a pesar que sea quizás para ustedes un lugar común. No puede haber efectividad sin legitimidad, pero puede haber legitimidad sin efectividad. La efectividad de las acciones directivas descansa en otras reglas, diferentes a las jurídicas, éticas. Tiene otra lógica de acción la efectividad causal, que se sustenta en datos objetivos, en definiciones lógicas y empíricamente correctas, en explicaciones y conjeturas causales comprobadas, en tecnologías accionables, en ingeniería de procesos, en gerencia idónea, en operadores competentes. Lo distintivo de las ciencias de políticas de la democracia o del análisis de política fue su fundamentación en las ciencias y las tecnologías. Requieren los procedimientos y los resultados de las ciencias naturales, salud, ambiente, infraestructura, por ejemplo, transporte. Requieren los procedimientos y los resultados de las ciencias sociales, ciencia política, sociología, ciencias de la organización y de la gestión, ciencias de la comunicación y hasta psicología. Requieren también tecnologías accionables para poder manejar los de interés de los sujetos sociales. En resumen, las políticas públicas y sus fines intencionados y acciones decididas son acordes con los principios axiológicos de las leyes jurídicas del Estado, pero acordes con los principios epistemológicos y metodológicos de esas islas. La concordancia con los principios axiológicos da la naturaleza y validez pública a las políticas. Pero la concordancia con los principios epistemológicos y metodológicos de las ciencias y las tecnologías dan a la política pública actividad. Por consiguiente, la política pública será ese arte interminable de combinar principios axiológicos, jurídicos, éticos y principios epistemológicos, metodológicos, ciencias y tecnologías. Sin embargo, para evitar ilusiones y para evitar críticas irrealistas a los gobiernos democráticos, es de recordar y asumir los límites de la razón humana. Hay que asumir la racionalidad limitada de la inteligencia gubernamental y de la inteligencia de la sociedad. En asuntos y problemas públicos específicos, el gobierno y la ciudadanía no tenemos definiciones lógica y empíricamente correctas, verificables, ni tampoco explicaciones y prospecciones y previsiones comprobadas de su causación, de su composición y desarrollo. En toda sociedad han existido, y en la nuestra existen, problemas irresolubles y problemas irresolubles. Y tenemos problemas irresolubles e irresueltos en este momento con nuestros límites. Es algo que deben tener presente los que se ilusionan que los gobiernos autoritarios, dotados con todo el poder, pueden ser la solución de los problemas. El poder no puede sin el conocimiento. Y si puede, normalmente va a ser arbitrario, desacertado, absurdo. El poder no puede sin el conocimiento. Pero la racionalidad limitada limita la efectividad del poder. Soberanía no es omnipotencia.
Soberanía no es omnisciencia. El poder público es limitado, las correlaciones políticas y la participación ciudadana, sino es también limitado por el nivel de conocimiento existente y disponible en una sociedad. Lo veremos aún con el optimismo de la inteligencia artificial, que se está presentando ahorita como omnisciente, ¿no? Toda política tendrá efectividad limitada. Aún si legitimidad plena, aún si su legitimidad es plena, tendrá efectividad limitada. Todo gobierno, aun si es institucionalmente intachable, será directivamente limitado. Entremos ahora al encuentro y desencuentro de la política y las políticas. Este es el punto que ojalá ponga a su consideración elementos y que yo pueda también recibir, si no en este momento, por correo, sus comentarios críticos para mejorar la propuesta. ¿Ocurre el encuentro de la política y las políticas? Sí, y cuando el gobierno autónomamente o en colaboración con los ciudadanos decide políticas que son constitutivamente públicas y efectivamente públicas. Estas dos cosas permitan que lo repite porque sí creo que es el corazón de mi argumento. Hay encuentro entre la política y las políticas si el gobierno en unión con los ciudadanos decide políticas que son constitutivamente públicas, su composición es de naturaleza y finalidad pública, y son efectivamente públicas, sus efectos son públicos. Constitutivamente públicas porque son acordes con los valores, principios y normas del Estado y del régimen político, y efectivamente públicas porque producen efectos directos o indirectos que son de valía y utilidad social. Estas dos propiedades, ser constitutivamente públicas y ser efectivamente públicas, determinan la validez pública y la efectividad. La constitución pública de la política hace que su efectuación tenga validez pública, sea pública. Pero la efectuación de la política hace que su constitución sea una realidad pública y no un discurso, un proyecto, una buena intención. El encuentro ocurre porque el gobierno toma decisiones que compatibilizan, complementan e integran las normas jurídico-éticas del ordenamiento estatal y del etos social y del régimen democrático y las normas lógicas y epistemológicas del conocimiento científico y tecnológico, como ya. Por el contrario, el desencuentro ocurre todas las veces que las decisiones gubernamentales son transgresoras del ordenamiento normativo del Estado, son indiferentes o insensibles a las circunstancias y demandas sociales, y o son decisiones desinformadas, causalmente equivocadas, para producir los efectos intencionados y realizar los fines de valía social. Las políticas públicas son expresión, instrumento y acción de un gobierno que dirige no cualquier tipo de sociedad, sino dirige una sociedad que existe en forma de Estado de Derecho, con normas que especifican y regulan las atribuciones y facultades de los poderes públicos, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y dirige una sociedad que se organiza, produce, intercambia, innova, progresa con base en conocimientos científicos y dispositivos tecnológicos. De también reflexiones. ¿Sí?
decidir política pública es decidir políticas de una sociedad que existe en forma de Estado de Derecho y de una sociedad que existe por la fuerza del conocimiento científico técnico y con un montón de experiencia laboral. Eso lo voy a entrar. Por consiguiente, el gobierno gobierna y puede gobernar a condición de que sea constitutivamente público, por acatar las normas legales, representar las demandas sociales y que sea efectivamente público, por las razones dichas. Si se acepta la consideración de la interdependencia de la Constitución y la efectuación de las políticas públicas, nuestro trabajo académico y nuestro compromiso cívico ha de ser definir y exigir las propiedades institucionales legales y políticas y las propiedades científicas. Que tanto la política como las políticas han de ser efectivas y dicho con mayor precisión para ser lo más efectivas posibles dada la racionalidad limitada. La interdependencia de norma, poder y conocimiento, repito, la interdependencia de norma, poder y conocimiento, fue el espíritu que animó el surgimiento, el desarrollo de la disciplina, la interdisciplina, las políticas públicas y que nosotros asumimos en la recepción. Por un lado, debemos estudiar y evaluar si la política y el gobierno son actividades que observan los valores, principios y leyes del ordenamiento normativo del Estado de Derecho. Y entonces, prestar mucha atención si sus prácticas, sus decisiones, sus comportamientos son de transgresión, arbitrariedad, corrupción, opacidad, no rendición de cuentas, injusta discriminación, exclusión de disidentes, mentira en sus relatos sociales, politización del ingreso y la promoción de los administradores públicos. Pero ahora recientemente el foco de atención de los autoritarismos en la región, populistas o no, que buscan gobernar por decretos ejecutivos más que por leyes. Entonces, si aceptan ustedes la premisa de que una política pública es pública solo por su composición y su efectuación, no nos queda más que involucrarnos en el estudio de las circunstancias sociales, y Carles habló extraordinariamente sobre ello, y ver si son respetuosas del ordenamiento normativo jurídico del Estado y del ordenamiento normativo del eto social. Y se observan las normas metodológicas, epistemológicas de cálculo de efectos y costos que dan la efectividad. El comentario final. Con muchos colegas y con muchos ciudadanos, comparto la apreciación de que los gobiernos democráticos atraviesan por un momento crítico que ocasiona el desencuentro entre la acción política y las decisiones de política. Quiero terminar con un comentario que considero es la contribución fundamental latinoamericana a las ciencias de política. A diferencia del programa original de investigación, centrado en la efectividad de las políticas más que en su legitimidad que se daba por resuelta, el mérito latinoamericano de sus investigadores, docentes, funcionarios y decisores es haber insistido en la legitimidad y no solo en la efectividad. Lo hicimos por el ímpetu de nuestra transición democrática, que nos impulsó a crear gobiernos de leyes, gobiernos elegidos imparcialmente, gobiernos atentos a las demandas y circunstancias del público.
Nuestras investigaciones, análisis y diseños de políticas se enfocaron en que los llamados entonces planes y programas de gobierno fueran realmente políticas públicas. Exigimos que su implementación comportara el respeto a la ley por el personal de las agencias de la administración pública en contra de corrupciones, favorecimientos selectivos a determinados sectores. La disciplina entre nosotros no fue una recepción enfocada exclusivamente en la costo-efectividad de las políticas. De acuerdo con el exigido saneamiento de finanzas públicas en quiebra o quebradas o precarias de los gobiernos desarrollistas, ni en sintonía con las tesis del redimensionamiento del Estado, de la reinvención del gobierno, y con la creencia de que los mercados y las organizaciones civiles autónomas pueden resolver problemas y abrir oportunidades con mayor eficacia y sostenibilidad que los gobiernos y sus aparatos administrativos. No fuimos propagandistas del consenso. Como pretendieron acusarnos algunos despistados en la academia y en la política, y los llamo despistados eufemistamente. Un ejemplo de la importancia que nuestras investigaciones y contribuciones han dado a la legitimidad de las decisiones de política es el hecho que ante el auge, ya hasta moda, de la evaluación de las políticas de estos últimos años, exigimos a los organismos internacionales promotores, a los centros de inteligencia exterior, que los temas o las unidades de la evaluación no debían circunscribirse únicamente al desempeño gubernamental, a la costo-efectividad de sus productos y operaciones, como era la tónica, sino que debían evaluar también las propiedades de naturaleza pública de las políticas, con los valores, principios y normas del ordenamiento estatal y del gobierno democrático, transparencia, comunicación social, rendición de cuentas, representatividad y participación ciudadana. Y evaluar si sus definiciones y selección de opciones de acción habían sido realmente públicas de alcance general y beneficio común, rompiendo la habitual preferencia crónica de muchos gobiernos de varios de nuestros países por privilegiar a poderes fácticos económicos. Tenemos todos, particularmente ustedes, la generación joven, que tiene a su cargo la vitalidad, progreso, estabilidad, seguridad, creatividad de nuestros países. Tenemos todos que retomar y reactivar la constitución pública y la efectuación pública de la política pública. Mantener un equilibrio consistente entre el ordenamiento normativo, el poder público, el interés público o bien común, los principios de la democracia representativa y los conocimientos científicos, sin ilusiones de sociedad perfecta, pero sin resignación a gobiernos que desgobiernan. Muchísimas gracias, estimados amigos y colegas. Muchísimas gracias a la intervención del doctor Luis Aguilar Villanueva. En este espacio, si parte del público, tanto de manera presencial o virtual, en este instante requiere o solicita hacer una inquietud o pregunta, puede generarla en este momento, por favor. Perfecto. Buenos días, doctor. La verdad, es un honor poder transmitirle una pregunta que le he transmitido aquí a los docentes de la universidad. Y pues obviamente esta pregunta va
va con la limitación de los conocimientos actuales, ya que yo apenas estoy comenzando pues, en los estudios de la administración pública y las políticas. Sin embargo, pues debo ir mencionando algunas cosas de su presentación. Y creo que la principal es que estamos en una etapa de transición hacia una nueva sociedad y que aún el futuro es bastante incierto e imprevisible. Sin embargo, enfocándome un poco en un escenario algo pesimista, por así decirlo, y ante la emergencia de la disrupción tecnológica y al aceptar que los humanos pues, no somos tan racionales como se pensaban, quisiera consultarles si la democracia y las políticas públicas podrán seguir existiendo como las conocemos, o al menos en su esencia, ¿no? O nos preparamos para un futuro algo distópico en la que exista una dictadura de los datos, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, en la que las decisiones ya se impongan a través de la tecnología, ¿no? Por creer que la tecnología es superior y puede solucionar los problemas, y nos preparemos para un mundo en el que los individuos simplemente nos convirtamos en actores pasivos de las decisiones que se generen de esta forma con la tecnología. Gracias. Muchas de las opiniones que nos dio Carles se mueven en esa dirección. Yo te diría que sí estamos yo lo llamo que estamos viviendo un entreacto político. Parte del pasado y parte del futuro, y estamos inciertos en conservar el pasado o elegir las opciones futuras. Mira, por más inteligencia artificial que se cree, serán los seres humanos los que la crean, ¿sí? Y lo que va a determinar su progresividad, su utilidad, su contribución al bienestar, a la igualdad, tal y tal, van a ser sus efectos. Y yo sigo pensando que la capacidad de autorreflexión, de autoanálisis del ser humano las va a calificar o descalificar según los sistemas valorativos en los que estamos siendo. Si vamos a solo hacer impuestos y actores pasivos, bueno, yo no sé cuántos de los seres humanos sean tan irreflexivos que no vayan a cuestionar estos efectos. Yo creo que la inteligencia artificial es un nuevo, un gran dispositivo, un gran recurso transformador, disruptor, como dijo Carles, pero lo vamos a juzgar por sus efectos. A no ser que la inteligencia artificial se sobreponga a la inteligencia natural, tendremos que preguntarnos quién va a crear la inteligencia artificial, quién la va a hacer accionable. Es lo que yo te diría. Yo tiendo a ser optimista. Eso, nuestra preocupación es como la que hubo en la Revolución Industrial, más o menos. Yo creo que por más que se esfuercen en que sea regresiva, autoritaria, dominante y subordinadora, esto no va a ocurrir. Si sus efectos crean males, crean catástrofes, crean desigualdades, agudizan necesidades. ¿Sí? Lo que yo te respondería, pero como tú, yo también soy más sujeto de preguntas que de respuestas. Muchísimas gracias, doctor. En cuanto a otra intervención, a lo mejor por parte del público de manera presencial o virtual. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Al igual que la intervención anterior, es un honor dirigirle una pregunta a usted, doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva. Bueno, de acuerdo a su experticia, hemos visto cómo ha ido evolucionando, quizás desde la monarquía a la aristocracia, hoy la democracia,
¿Usted ve que pueda venir algo más allá de la democracia? Y también considerando que es un sistema, un modelo aceptable, universalmente aceptado o en la gran mayoría, ¿cómo lograr que tal vez en algún momento no se vuelva una tiranía de las mayorías? Hasta ahí, muchas gracias. De nuevo, es este entreacto político entre la democracia liberal o democracia social, en la que en muchos países hemos sido socializados, está en problemas. Y sí tenemos que repensar mucho los temas de división de poderes, el tema de la representatividad política. Esto es un súper tema que no lo quise tocar y nomás lo anuncié como sistemas sociales complejos, ¿no? Pero sí tiene que ser una democracia más abierta a la inteligencia de la sociedad, la participación ciudadana, pero tenemos que poner reglas que no tenemos. Este es un tema que sí lo he manejado mucho y si quieren, vía el doctor Vladimir Pérez, les hago llegar. Hemos insistido mucho en la participación ciudadana, ¿sí? Hemos creado leyes, pero si ustedes conocen las formas de participación ciudadana van a ver que no existen reglas, no existen reglas de interlocución que manejen los aspectos subjetivos de los interlocutores y no existen reglas que aseguren la objetividad de sus análisis, propuestas y críticas. Creo que este es un gran tema que la democracia no ha tocado o que ha resuelto, dada la dificultad de encontrar consensos totales en todos los asuntos para todos los ciudadanos. Hemos decidido decisión por mayorías y hemos decidido decisiones unipersonales en situaciones de emergencia, en situaciones de excepción. Pero el tema de la decisión pública sigue presente y sigue activo. ¿Cómo mejorar la representatividad? No la mejoras más que mediante interlocución e intercambio entre el gobierno y ciudadanía. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que establecer para que ese intercambio y esa interlocución sea subjetivamente respetuosa de libertades y derechos, sin discriminaciones, sin exclusiones, sin imperativos, sin imposiciones y reglas objetivas que las participantes en sus participaciones te ofrezcan datos objetivos y no ilusiones, te ofrezcan conceptos, ¿sí? O que registren que sus demandas tienen que ser procesadas conceptualmente, explicativamente. Es un tema muy, muy complicado y no quiero precipitarlo y sobre todo simplificarlo. Pero yo sí creo que la democracia tiene que mejorar su representatividad, o como también otros llaman, su responsividad, ¿sí? Gobiernos abiertos. A ver, ¿cuáles son las reglas de la apertura? ¿O es que cualquier ciudadano puede ir y movilizarse, discutir, proponer, sin respetar las preferencias de los demás, sin respetar la libertad de los demás, o decir datos y hechos sin información, sin explicación, sin conceptualización? Creo que por ahí me iría, y justamente eso es lo que te invitaría, el problema de la decisión pública que se quiso resolver por mayoría. Que no hay otra manera, porque es imposible que todos estemos enteramente, totalmente de acuerdo en todos los asuntos y problemas. Entonces, sí se requieren decisiones de mayoría y decisiones unipersonales, pero ¿cuáles van a ser las reglas de la elaboración, explicación, información, justificación de esas decisiones de mayoría?
¿O es solo decisiones de mayoría porque somos muchos? ¿O es decisión de mayoría porque hemos ofrecido esos muchos buenas razones, buenas explicaciones, análisis de costo-beneficio, políticas con composición y efectuación pública? Es lo que yo te diría, pero ese es el gran tema hoy. Habla de gobernanza asociada, gobernanza colaborativa. ¿Cuáles son las reglas para que esa asociación y colaboración sea en el terreno subjetivo respetuosa y en el terreno objetivo objetiva, para no llamarla verdadera? Gracias.